Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad de charla que venía faltando, la voz que venía faltando, que es la voz de la política, y vamos a hablar con Gastón Crespo. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Te presento, Gastón. Gastón es concejal del GEN de acá de la Ciudad de La Plata y es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante de acá de la Ciudad de La Plata. Y la otra vez publicó una nota de opinión en un diario de mucha circulación acá en La Plata sobre los problemas ambientales que tiene la ciudad y es por eso que, bueno, decidí contactarlo y él muy generosamente aceptó usar unos minutos de su mañana para charlar. Tenemos como unos cuantos temas, esperemos que nos entren todos, Gastón. Lo primero que te quiero preguntar es por la cuestión de la basura o de los residuos sólidos urbanos en general y la problemática que tiene acá la ciudad de La Plata, ¿cómo ves la situación? Sí, es un problema muy serio a nivel nacional, ¿no? Sobre todo hay todavía muchas ciudades del país que tienen basurales municipales a cielo abierto, ¿no? El municipio recolecta la basura, pero la tira en un descampado y eso genera mucha contaminación. Eh, es verdad que son los municipios de menos cantidad de habitantes, que son en lugares, ¿no? En ciudades que no están tan urbanizadas o que entre una ciudad y otra hay mucha distancia, hay mucho campo, que podría absorber un poco la contaminación, pero no deja de contaminar sobre todo el tema de las napas de agua, ¿no? Que después consumen los propios vecinos de esas ciudades. En las ciudades más urbanizadas, sobre todo lo que tiene que ver con la capital federal, el Gran Buenos Aires, nosotros, la ciudad de La Plata, que está muy cerca al AMBA, ¿no? Al conurbano, tenemos un serio problema con la disposición final, ¿no? La provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ¿no? Con la capital, el AMBA, crearon el CIAMSE, ¿no? Que es el lugar donde tratan la basura, donde llega al final, ¿no? Después que la recolecta el basurero, llega al CIAMSE y ahí se entierra y en teoría se trata, ¿no? Digo en teoría porque si bien en los últimos años ha habido un avance hacia el no enterramiento y hacia el tratamiento de la basura, esto todavía está muy, muy verde, ¿no? Muy en veremos. Eh, en la planta acá del CIAMSE de Ensenada tiene una planta de separación que separa, pero bueno, no da abasto con la cantidad de toneladas que va al CIAMSE de La Plata, Berizo, Ensenada y Magdalena, y peor está la situación del CIAMSE 3 en el norte del Gran Buenos Aires, donde va la basura de gran parte del conurbano, pero sobre todo de la capital federal. Por eso hay muchos planes, tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en muchos distritos del conurbano y de La Plata, de tratar de disminuir la cantidad de basura que tiene que llegar al CIANSE al destino final, ¿no? Y esto se hace sobre todo con la separación en origen, ¿no? Que quiere decir que los vecinos separemos la basura en orgánico e inorgánico en principio, la famosa bolsa verde y la bolsa común, para ir después hacia separaciones mucho más específicas, ¿no? Vidrio, cartón. Bueno, ahí todavía estamos muy verdes en la Ciudad de La Plata, más allá de que se han hecho algunas campañas. Los platenses reciclamos solo el 9% de las 30.000 toneladas de basura que generamos por mes, y la verdad que se podría hacer mucho más. Por eso, en ese sentido, presentamos un programa que se llama Programa Hogares Verdes, que entre otras cosas, aparte de concientización, de educación ambiental, lo que se hace es una reducción impositiva, ¿no? En los impuestos municipales a aquellos vecinos que cumplan con la separación en origen. Pero discúlpame que te También interrumpa, para que se pueda producir la separación en origen y la deposición final diferenciada de esos tipos de residuos, también tiene que pasar de que venga un camión distinto a llevarse la bolsa verde. claro, bueno, acá está la otra pata, ¿no? Acá hay una responsabilidad muy fuerte del Estado, tiene que haber, y una responsabilidad muy fuerte del vecino. Claro, nosotros, bueno, venimos haciendo varias denuncias y varios pedidos de informes porque en muchos barrios los vecinos nos dicen que no pasa el recolector de la bolsa verde y el mismo recolector de la bolsa común junta la verde con la bolsa común. Entonces, semejante esfuerzo para después que termine junto en el CIAMSE. Igual es importante porque
el CIAMSE tiene una máquina de separación y le facilita mucho el trabajo, ¿no? Esta bolsa verde. Pero bueno, la idea es que esa bolsa verde, con todo lo inorgánico, sirva y vuelva al sistema, ¿no? Que no se entierre. Y para eso es importante la separación en origen. También estamos generando un programa educativo integral para reciclaje, ¿no? Para que esto se haga una práctica habitual, sobre todo en los hogares, pero también en los comercios y en los establecimientos industriales, comerciales, y sobre todo en el Estado. Nosotros vemos con mucha preocupación que el Estado provincial y municipal, que genera mucha basura que es claramente papel, cartón, que sería muy útil para el reciclado, y por el otro lado, lo orgánico es resto de comida y yerba, ¿no? Que también sería muy fácil para lo orgánico, para hacer compost, y que eso no vaya a la basura, porque acá hay una segunda etapa del programa Hogares Verdes que nosotros propusimos, que es que la otra parte de la basura, la orgánica, que hoy va en el camión común, el que recolecta la basura común, pueda ser utilizada en las propias casas con composteras, para utilizar después o de abono para las plantas o para la huerta, o para un recolector específico de esa basura orgánica, de eso, ya no lo llamamos basura, porque eso Claro, sirve y es claro. utilizado, pero para que los vecinos lo entiendan, ¿no? Lo orgánico, lo que nosotros desechamos orgánicamente, eso pase a buscarlo porque eso puede ser utilizado para hacer compostaje, ¿no? Y utilizar para relleno de cantera, para relleno en distintos lugares que encima fertilicen la tierra, ¿no? Y eso disminuiría notablemente la cantidad de toneladas al entierro, porque por un lado volvería al circuito comercial todo lo inorgánico, y eso tiene un valor económico, ¿no? Y también se utilizaría todo lo orgánico para determinadas acciones. Eso No disminuye solo también el gasto que tiene que hacer el municipio de cada tonelada que vuelca. muchísimo, la tonelada que pagamos en el CIANSE de residuos es muy importante, nos estaríamos ahorrando dinero, lo invertiríamos en cuidar el medio ambiente, pero aparte lo invertiríamos en trabajo para muchos platenses que hoy no tienen trabajo y que podrían capacitarse y formarse. Nosotros estamos haciendo un programa, ahí todavía no lo presentamos, un proyecto para capacitar a trabajadores municipales y a cooperativas y transformar el trabajador, generar, ¿no? en el municipio de La Plata el trabajador ambiental, ¿no? El trabajador ecológico. Y porque hoy vemos quién recolecta la basura, quién barre las calles, ¿no? Quién junta las hojas, las podas, ¿no? Que también es un residuo, que eso va al CIAMSE y que se paga por un residuo que se podría utilizar para muchas cosas, ¿no? Para abono, con Para compost. chispeadoras se podrían hacer hasta muebles, se podría generar empleo, ¿no? Con residuos que hoy se paga por tonelada para enterrar, ¿no? Una locura, ¿no? Los residuos en el mundo cada vez tienen más valor. Y nosotros, en vez de aprovechar ese valor, pagamos dinero de todos los contribuyentes para que lo entierran. Te La quiero verdad que hay llevar, mucho para hacer. discúlpame, Sí. para el otro tema, ¿no? Así te llevo rápido si llegamos a hablar de todo. Hay un vínculo directo, ¿no? Y esto está súper estudiado entre las deficiencias que tiene el Estado en la recolección de basura y demás de lo que vos estabas contando con la contaminación. Y específicamente vos hablas en el artículo que mencionábamos antes de la contaminación del agua, específicamente de la contaminación en la basura, en el agua, ¿no? Específicamente en el arroyo El Gato. ¿Cuál es el vínculo que vos encontrás entre esto que estás contando y esta otra situación que también es muy problemática? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte es el vínculo porque el municipio lleva basura al CIANSE, pero nosotros, sobre todo con la anterior gestión, pero detectamos alguno también con esta gestión, hemos denunciado mucho que, sobre todo las cooperativas que trabajan en muchos barrios donde no llega la empresa ESUR, juntan la basura y la tiran en canteras o descampados de la ciudad, y eso se generan basurales a cielo abierto que contaminan el aire y contaminan el agua, ¿no? También se generan muchos basurales a cielo abierto porque hay barrios alejados de la urbanización de la ciudad
y no tienen recolección de residuos, entonces muchas veces la suben, claro, la suben en su automóvil y la tiran en descampados, y eso, aparte de ser lugares de infección, porque hay roedores, ¿no? Y la verdad, muchos vecinos que viven cerca de esos basurales terminan teniendo enfermedades vinculadas con la basura, también tienen enfermedades vinculadas a la basura indirectamente, ¿no? Porque muchas veces para disminuir esas montañas de basura se las prende fuego y eso genera dioxinas, ¿no? Un humo que genera dioxinas que son cancerígenas. Y hay muchos vecinos que viven cerca de los basurales que tienen enfermedades pulmonares, ¿no? También la descomposición de la basura genera un lixiviado, un líquido que va a las napas de agua, y muchos vecinos, como no tienen red de agua potable, tienen pozos de agua, y como es muy caro hacer el pozo a la profundidad que hay que hacerla, y hay que hacerle un encamisado a ese caño, como es muy costoso, muchas veces lo hacen a menos profundidad y no está bien encamisado, y se filtra esta agua que está contaminada, y hay muchas enfermedades por el consumo de agua contaminada. Un capítulo aparte, los arroyos de la ciudad, sobre todo el arroyo El Gato. Eso. La gran parte de la ciudad de La Plata está afectada por la cuenca del arroyo El Gato, y más del 55% de la población local reside en el área de influencia, ¿no?, del arroyo El Gato. Y los niveles de contaminación son alarmantes, ¿no? Y eso obviamente implica un alto riesgo para la salud. Nosotros detectamos mucha contaminación en el arroyo El Gato porque hay muchos vecinos que viven a la vera del arroyo El Gato con viviendas muy precarias y que tiran la basura al arroyo El Gato y sobre todo los desechos cloacales. Pero también hay un problema por parte de los privados, muchas empresas que tiran su contaminación al arroyo El Gato, y también el propio Estado, ¿no? A través nosotros detectamos tanto el hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero como la penitenciaría de Romero, que tiran desechos cloacales al arroyo El Gato, y lo del hospital, ¿no?, neuropsiquiátrico es más complejo todavía porque hemos denunciado en su momento que tiraban residuos patológicos, ¿no?, con lo que eso genera en el arroyo El Gato. Y después vemos también, ¿no?, la ausencia de control a empresas como APSA, que es la empresa que tiene que proveer no solo el servicio de agua potable, sino también el de cloacas, y como no ha terminado nunca y no ha puesto en funcionamiento la planta de tratamiento cloacal, y hay una planta de tratamiento cloacal en Tolosa que no funciona, larga todos los desechos cloacales crudos al arroyo El Gato, ¿no? Para que tengan noción de lo alarmante que es esta contaminación, hay una boca de toma de agua de la empresa APSA muy cerca, a pocos metros de la desembocadura del arroyo El Gato en el Río de la Plata, ¿no? Toda la contaminación del arroyo que termina en el Río de la Plata desemboca muy cerca de la toma de agua de la planta de APSA, ¿no?, que esa agua después la consumimos todos los platenses, ¿no? Y la planta potabilizadora de Ensenada está en muy mal estado. Nosotros venimos denunciando esta situación hace muchos años, por eso pedimos la emergencia, tanto en el sistema hídrico, en el sistema del agua, como en el de cloacas, y sobre todo por esto, ¿no?, por la contaminación del agua y por la falta de purificación, que no funciona bien la planta potabilizadora de Ensenada, que le da agua potable a La Plata, Berizo y Ensenada. Es muy serio la contaminación del agua, que está muy asociada con los residuos, ¿no? Obviamente, residuos y contaminación del aire, del agua, por eso es importante la concientización, Y eso ¿no? deriva automáticamente, Gastón, vos decías, ¿no? Los residuos y la contaminación deriva en la pérdida de la calidad del aire, del agua y del suelo, y eso deriva automáticamente en una disminución de la calidad de vida y de salud de la población. Es automático. Sí, claramente. Ni hablar unos temas muy importantes que nunca se abordan seriamente desde la provincia y desde el municipio, que tiene que ver con todo lo que es el polo en Ensenada, ¿no? YPF, todo el polo petroquímico, ¿no?, las empresas que hay ahí hace mucho tiempo, y que la verdad la contaminación del aire es muy, muy, muy importante, y que no es solo un problema para Ensenada, ni para Ensenada y Berisso, sino que a esta altura ya toda la región tiene
contaminado el aire por estas empresas, que no se controla y no se castiga el incumplimiento, ¿no?, del control de la contaminación. Y a veces pasa también que yo lo trato de trabajar, ¿no?, con mis estudiantes en las aulas. Es muy difícil. Uno, como muy automáticamente los chicos caen en la política, ¿no? Que la responsabilidad es la política. Y al mismo tiempo yo trato de trabajar, de que a veces es muy difícil para la administración pública, para el Estado, cuando quien contamina, ponele el nombre que quieras, es también un sujeto social muy poderoso económicamente, ¿no? Nosotros tenemos acá cerquita una ladrillera muy importante que fabrica ladrillos y que es un sujeto, porque, primero porque pone mucho impuesto, y aparte porque después juega fuerte, porque es un sujeto muy importante económicamente. Entonces no es tan fácil gestionar la cuestión ambiental. No, no, claramente, es un tema, y bueno, ahí nosotros hemos trabajado mucho el tema de canteras en la ciudad de La Plata. Nosotros detectamos que hay más de 100 canteras que ya han perdido su vida útil, que ya no se, que hace muchos años que no se extrae más tierra para generar ladrillos o para determinadas eh, actividades, y que son claramente serios problemas ambientales y de seguridad, porque muchas veces las canteras se va sustrayendo la tierra y llegan a las napas y el agua ya está floreciendo y ponen máquinas para seguir sustrayendo tierra y para sacar el agua, pero cuando dejan de funcionar se sacan las máquinas y el agua empieza a subir y se llena de agua toda la cantera y es un peligro para la seguridad de los vecinos, sobre todo de los niños, sobre todo en época de mucho calor, porque son muy inseguras y ahí no se cubre con la reglamentación de todo el cerco perimetral, de las medidas de seguridad, y aparte hay una ley que obliga al dueño, una vez que terminó de explotar esa cantera, de hacer una remediación. Bueno, esto no se cumple, ¿no? No se ha cumplido nunca la remediación de la cantera y vemos cráteres en toda la ciudad de La Plata que están, ahí son pasivos ambientales, ¿no? Y que si se hubiera remediado, si se hubiera obligado a los privados a remediarla, podrían ser activos ambientales, ¿no? Podrían ser parques, reservorios de agua para el tema de la lluvia y las inundaciones, se podrían utilizar para muchas actividades recreativas, ¿no? Y las que tienen agua podrían ser lugares náuticos con control, pero bueno, la verdad que ahí en las áreas que tienen que participar y controlar, ¿no?, que esto se haga, minería de la provincia, el OPDS, nunca han controlado, ¿no? Y después está obviamente el tema de que estos lugares sirven para clandestinamente algún privado ilegalmente sigue sacando tierra cuando ya no tendría que sacarla, y obviamente ahí hay mucho menos control porque se hace clandestinamente, ilegalmente, y no se sabe quién es el que lo hace. Por eso es un tema también muy importante a controlar y hacer seguimiento, todo lo que tiene que ver con la extracción de tierra en la ciudad. Hay muchos temas para tratar y que tanto el municipio, la provincia, nación, no trabajan articuladamente para el control, ¿no? Y obviamente son actores económicos que uno no podría prohibir de la noche a la mañana, pero sí podría haber control, seguimiento y, ¿por qué no?, fomento para algún tipo de sustitución, ¿no? Porque en algún momento hay que repensar todas estas actividades económicas porque terminan de alguna forma a largo plazo desfavoreciendo a la ciudad y a los ciudadanos. Bueno, otro tema obviamente que es muy importante con la contaminación es todo lo que se utiliza en el cordón verde fluorohortícola de la ciudad y que tiene que ver Fumigaciones. con las fumigaciones, sobre todo el uso de agroquímicos, ¿no? Nosotros no tenemos, como otras ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, fumigación aérea, o por lo menos no la tenemos en los lugares tan cerca a los centros urbanos, porque todo lo que es producción extensiva, ¿no?, como puede ser la soja o la ganadería, se ha trasladado muy afuera, ¿no?, de los límites cercanos a la zona urbana, porque todo el cordón que linda con la zona urbana
es de producción intensiva y se hace, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo hortícola, con lo Y florihortícola, casi y ahí siempre en invernadero, además. se utiliza, claro, el sistema invernadero, que también es un problema si se hace masivamente y no se cumple con la ley de dejar determinados lugares sin techo, porque el invernadero no deja de ser un techo, ¿no?, que impermeabiliza los suelos, ¿no? La lluvia no encuentra lugar de absorción y busca canales, y eso también genera problemas para el escurrimiento del agua y puede generar inundaciones, Eso ¿no? te quiero preguntar, discúlpame, es que te interrumpa. Es un tema, bueno, que independientemente de mi interés, porque las charlas en general giran mucho por la cuestión de las fumigaciones con agrotóxicos, es un tema que tiene todo un mecanismo de control con las recetas fitosanitarias que hacen los ingenieros y demás. Y sin embargo, pocos temas más descontrolados a nivel ambiental de lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con las fumigaciones, ¿no? Y se tira veneno, porque es veneno tremendamente tóxico, está súper comprobado los daños que genera la salud de la población, y sin embargo está poco el Estado en esto. No sé si estás de acuerdo, cómo lo ves. Sí, 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 está muy poco, yo diría casi nada, ¿no? Es alarmante, pero no hay presencia del Estado, y ahí hay organismos nacionales, provinciales y municipales que tienen que actuar. Creo que primero, es verdad que hubo mucho de financiamiento para el control en todo lo que tiene que ver con lo rural, diría uno, en la ciudad, y el control está más puesto en lo urbano, ¿no? Todo lo que tiene que ver no solo con control urbano, sino con el control también provincial y nacional. Y la verdad que hay organismos como el INTA a nivel nacional, el OPDS a nivel provincial, todo lo que tiene que ver con lo ambiental a nivel municipal, que tendrían que coordinar para los pocos recursos humanos que haga, lleguen, ¿no? En el control, pero también en el fomento, ¿no? Porque hay mucho, y en enseñar, ¿no? Tenemos la universidad también, la Universidad Nacional de La Plata, con facultades muy importantes, como obviamente agronomía, ciencias naturales, exactas, facultades que podrían, bueno, económicas también, con todo lo que tiene que ver con asesorarlo en la venta del producto, en la puesta en marcha del producto. Hay ingeniería, la facultad tecnológica, hay muchas facultades y universidades que podrían ayudar mucho al productor regional para fomentar unas buenas prácticas agrícolas, ¿no? La verdad que cuando nosotros empezamos a discutir una ordenanza que es de regulación de uso de agroquímicos para tratar de disminuir la cantidad de agroquímicos que se usa en todo el cordón, empezamos a ver que hay mucha gente predispuesta, no solo de ONG ambientales, de las facultades, sino los propios productores, que muchas veces por desconocimiento o falta de acceso a lugares donde los informen y los asesoren, terminan utilizando muy mal el uso de agroquímicos. Y la verdad que hemos detectado que los agroquímicos que consumimos tienen altas dosis de agroquímicos, muchas veces muy perjudiciales para la salud. Hay algunos productos que los propios productores nos decían, bueno, estas cosas no las pueden comer porque son tóxicas. Y, nos llamaba mucho la atención, ¿no?, que los propios productores nos dijeran que lo que producen no es saludable. Bueno, ahí obviamente hay que interactuar en todos los organismos, todos los niveles del Estado, pero no solo gubernamental, sino también cuando hablamos del Estado, hablamos de las instituciones como las universidades, sumar a las ONG, al sector privado. La verdad que no entendemos cómo con el cordón más importante, el cordón hortícola más importante del país, no hay una política nacional, provincial y municipal para generar valor agregado, ¿no? Que no haya plantas de disecado, plantas de triturado, plantas de conserva, plantas de congelamiento, para esta producción, que hay etapas del año que al productor, como no le rinde el precio, termina tirando esta producción. La verdad que es, a esta altura del siglo, no sé cómo ponerlo, inmoral, pero sobre todo ineficiente, ¿no? Sobre todo ineficiente, ¿no? En este sistema Y es sabes totalmente que
¿Qué pasa? Que yo lo que veo, y esto es lo último que te quiero preguntar o consultar, hay la falta de... Yo vivo en el cinturón frontera, vos lo sabés porque has venido a mi barrio. La falta del Estado se ve también en quiénes son y cómo viven los que están al frente de esas fumigaciones. O sea, el que va con la mochila, que es el changuito, que trabaja para el productor o para el gran productor a veces, y viven, Gastón, en unas condiciones que uno no puede creer. No solamente que ponen en juego su salud, porque se están directamente tomando contacto con el agrotóxico, sino que aparte viven en condiciones donde uno no puede creer que esto suceda en el 2020. Sí, es terrible, es así como vos lo decís. Ahí hay un tema muy serio con el tema de los envases, ¿no? Que fumigan, primero que fumigan con, con mochilas, ¿no? Es una fumigación muy casera, muy cuerpo a cuerpo, y los envases de estos agroquímicos no se llevan al lugar donde se los vende para que el que los venda se haga cargo después del tratamiento o en conjunto con el Estado se hagan cargo del tratamiento, y estos envases están tirados en el campo, hay contacto con los niños con estos envases con agrotóxicos, y la verdad que hay muchísimas enfermedades que vienen de el contacto con estos agrotóxicos. Por eso es importante que el Estado trate estas cosas. Bueno, en la ordenanza nosotros hay un capítulo que tiene que ver con los envases y con la obligación de quien los fabrique y quien los vende de hacerse cargo, y ahí es importante el control por parte del Estado. Y después, esto que bien decís vos, ¿no? Con la Facultad de Agronomía, el Colegio de Agrónomos, que los tenemos acá, cómo se puede hacer convenios también para que los productores más chicos, que por ahí se le hace muy complejo, muy costoso contratar directamente un agrónomo, bueno, se puedan juntar, ¿no? Asociar varios productores y hacer tipo cooperativas y poder contratar a los agrónomos que son necesarios para esta producción Claro. y este control, ¿no? Porque si no, va directamente el productor al lugar donde le venden el agrotóxico y le dan por valor mucho más económico, por facilidad y por desconocimiento, químicos o agroquímicos que son muy potentes y muy negativos para la salud. Por eso El es supermercado de la importante. esquina de mi casa vende glifosato. Bueno, claro, bueno, no hay ningún control. Claramente, y seguramente debe estar en un lugar de exposición muy cercana a los productos que uno consume. Ahí mismo, en el mismo mercado. Bueno, eso es ilegal, ¿no? Nosotros planteamos que tiene que haber un control muy serio con eso. También esto denuncia muchos negocios que venden estos agroquímicos que tienen competencia desleal y sobre todo ilegal, ¿no? Entonces me parece que acá también la ausencia total del Estado en el control, ¿no? El control se da en muchas áreas, ¿no? Y se da en muchas aristas. Por eso es importante el control por parte del Estado, y seguramente para tener recursos para ese control tendrá que cobrar impuestos que no cobra, pero ahí es importante también una mesa, ¿no? Nosotros con esta ordenanza lo que vimos e intentamos fomentar es mesas de diálogo, mesas de trabajo con todos los actores, con los productores de los agroquímicos, con quienes lo distribuyen, con los productores del cordón, los productores agrícolas, con las universidades, con el Estado, con los gobiernos municipal, provincial y nacional, con los consumidores, ¿no? Con las energías ambientales. Me parece que la contaminación ambiental y los efectos que genera el uso de agroquímicos, lo que genera en el organismo, ¿no? De los consumidores, de los vecinos, hace también que lamentablemente muchos vecinos hoy sean intolerantes a un montón de productos y de comida, pero por el otro lado esa intolerancia hace que sean consumidores más responsables y que tengan que ir a buscar productos más sanos, ¿no? Y vemos cada vez más Claro. gente que quiere consumir productos orgánicos. Bueno, creo que el Estado tiene que fomentar la producción orgánica, ir hacia una producción orgánica, no prohibir el uso de agroquímicos taxativamente, sino ir hacia una producción orgánica
y regular cada vez más los usos de agroquímicos para que cada vez sean menos dañinos, pero ir hacia una producción agrícola mucho más sana y ir hacia la agroecología. Me parece que es un camino por Fundamental. etapas, pero hay que ir. Y para eso es necesario el fomento de los gobiernos nacional, provincial y municipal a los productores que se lanzan a hacer producción agroecológica. Hay cada vez más productores que dicen que es negocio o es rentable hacer producción agroecológica. Pero Obviamente que bueno, lo es, obviamente que lo es. pero tal vez no es para el 100%. Bueno, habrá que Claro. ir en un proceso y para eso generar los canales de producción, pero también de venta, ¿no? Generar ferias donde puedan ir a vender productos agroecológicos y por qué no ir, que es lo más difícil, pero que hay que ir hacia la certificación, ¿no? Hacia la certificación por parte del Estado a través de normas rigurosas de la producción agroecológica. Sé que es difícil porque tiene que ser zonas y no puede ser solo un productor, porque si muy cerca se hace producción Claro, con no agroquímicos se no puede se le puede certificar. certificar. Pero bueno, ir hacia eso, me parece que es un camino, pero hay que ir, digo, no retroceder, hay que ir avanzando hacia eso y para eso la ordenancia de regulación de uso de agroquímicos es muy importante y tiene que salir, y después obviamente el control por parte del Estado, pero más que el control, el fomento hacia quienes producen con buenas prácticas agrícolas y sobre todo a quienes fomentar y sostener económicamente a quienes producen agroecológicamente, ¿no? Mira, Gastón, yo te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempito para hablar conmigo y celebro que desde la política haya compromiso por esto que vos contás, que haya preocupación y que haya decisión política de este proyecto que vos contaste que tienen ustedes y este horizonte que es esta ordenanza. Siempre es bueno y lo celebro y con esto quiero cerrar, agradeciéndote mucho, no solamente por haber charlado conmigo, sino por impulsar continuamente, porque yo sé que lo haces continuamente, proyectos que hagan que mejore la calidad de vida de la gente, que en definitiva es tu laburo. Así que te agradezco un montón por eso. No, te agradezco la posibilidad de charlar. Creo que seguramente en otra oportunidad seguiremos charlando. Hay temas para abordar que parecen que no tienen nada que ver con el medio ambiente, pero sí lo son. Nos quedaron afuera las Entre inundaciones que no llegan. y bueno, las inundaciones que son consecuencias, ¿no? Del cambio Claro. climático y que hay que adaptar la ciudad para eso. Somos una ciudad inundable y ahí hay mucho para hacer, aunque se empezó a hacer mucho. Ya te tomo el Y después compromiso para otra charla, para una segunda ¿cómo charla. no? Y el transporte también, y tanto vehicular, todo el tema vehicular, ¿no? El público, el privado, el individual, el colectivo, ¿no? Y hay mucho para trabajar para que vayamos a una ciudad con una movilidad sustentable, ¿no? Y ecológica. Y sobre todo post pandemia, ¿no? Porque Claro. la pandemia no solo es consecuencia también de no cuidar el medio ambiente, de no cuidar nuestra relación con los animales, sino que también tiene la pospandemia, va a ser todo un tema, ¿no? Acostumbrarnos a otra forma de movilidad y de relación con la gente, pero cuando quieras a disposición Ahí para seguir tenemos charlando. los tres temas. Tenemos los tres temas para la próxima. El transporte, inundaciones y pospandemia. Ya te tomo la palabra. ¿Cómo no? A disposición. Gracias, Gastón. Abrazo grande. Nos vemos.